Santiago Montoya es CEO y fundador de Auco, una plataforma que utiliza la inteligencia artificial para firmar documentos de manera electrónica a través de WhatsApp. Sin embargo, este capítulo de Inquebrantable no se trata del CEO y el fundador, ni de Auco, sino que toca mucho más profundidad la historia de todo lo que sucedió antes de este hito. Santi es de una familia campesina de Sansón, Antioquia, y su historia para llegar a ser CEO incluye empleos como caddy de tenis, parqueador de carros, verdulero. Tuvo una verdulería sobre la cual hizo un exit a los 18 años, una historia increíble que van a escuchar. Eh, y si bien puede sonar como una historia nostálgica de superación personal, medio trágica y demás, cuando escuchen a Santiago se van a dar cuenta que es una historia que está muy lejos de eso. Pues Santi siempre tuvo como pilar fundamental de todo lo que hacía la felicidad. Este capítulo inquebrantable me sorprendió muchísimo porque llegó a tocar algunas fibras y algunos sentimientos nostálgicos en mí, pero sobre todo me hizo caer en cuenta que mucho de lo que hacemos nosotros en la vida tiene que ver con la actitud. Por muy cliché que suene, creo que si todos los colombianos, o por lo menos una gran porción de los colombianos, fuéramos como Santiago, nuestro país fuera muy diferente. Espero se gocen este capítulo de Inquebrantable porque de verdad que yo me lo gocé un montón, eh, y sobre todo logré conocer a un ser humano excepcional que verdaderamente nos va a dejar muchísimos aprendizajes en este nuevo capítulo de Inquebrantable. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable. Eh, un capítulo para mí un poco contradictorio, porque cuando arranqué o cuando estaba ideando Inquebrantable dije, uf, bueno, chévere, obviamente, seguramente voy a entrevistar CEOs y fundadores y demás, pero no lo quiero hacer tan temprano en los primeros capítulos porque no quiero que sea un podcast más de startups, un podcast más de negocios y demás, que son muy bacanos, no me tomen a mal, tuve uno, pero, pero siento que ya están un poquito como trillados, ¿no? Y no es el objetivo inquebrantable. Pero la vida tiene maneras de funcionar y hace unas semanas me encontré con un post de un CEO y un fundador eh, que contaba su historia, un pedacito de su historia antes de ser CEO y founder. Y apenas leí la historia dije, "Está, ni mandado a hacer. Este son el tipo de historias que yo quiero hacer". Entonces, si bien hoy sí vamos a hablar obviamente de su empresa, de su experiencia y demás, creo que el foco del capítulo de hoy va a ir a la historia que antecede el founder y el CEO, pero también las historias paralelas que han ido surgiendo al founder y al CEO, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, hoy muy feliz de tener aquí a Santiago Montoya, CEO de Auco. Santi, bienvenido a la Ciudad Inquebrantable. Bueno, no, Álvaro, muchas gracias. Vamos a tratar hoy de contar historias que a las personas, no sé, le gustan, les sirvan para su vida, que vean que hay algo más allá o no sé, hasta generar ideas, no sé. Vamos a ver cómo nos va saliendo este capítulo. Bueno, Santi, empecemos por el principio, ¿no? A mí siempre me gusta dar como un poquito de contexto y demás, pero cuando que lo estábamos hablando antes de empezar, te investigué muy bien y me di cuenta que el contexto que tenía que dar de tu vida eh, arrancaba desde muy chiquito. Entonces, el contexto no lo quiero dar yo, quiero que lo des tú. Quiero que directamente cuéntame cómo era tu infancia de chiquito, cómo era tu familia, cuál era tu rol dentro de tu familia y demás. Y esto, ojo, lo que nos están oyendo, esto va a ser súper importante porque esto es una historia cronológica. Me di cuenta en LinkedIn, así que, Santi, cómo era tu vida de chiquito? Bueno, no, pues para iniciar, mi vida de chiquito fue muy feliz. Yo nací en un pueblo de acá de Antioquia que se llama Sonsón, Antioquia.
Es un pueblo que queda a 3 horas y media de Medellín por una carretera muy curviada. Es un pueblo muy bonito, es un pueblo 100% campesino, agrícola, productor de papa, productor de lechuga, productor de repollo, productor de aguacate. Y soy de una familia campesina. Mi papá nació y creció en Sonsón, en una vereda que se llama la Vereda del Brasil. La Vereda del Brasil, para que lo dimensionen, queda a 1 hora de Sonsón en Chiva, pues en Escalera. No llega cualquier carro por allá y se cultiva higo, principalmente higo. No sé si alguno acá ya ha comido un higo y sabe que es un higo, pero digamos que el 90% del higo que se come en Colombia viene de la vereda del Brasil, de Sonsón, Antioquia. Mi papá es de allá, es de una familia campesina. Mi papá fue recolector de café pues toda su vida, recolector de café y recolector de higo. Eh, Se fue para el pueblo porque de allá se graduó, entonces estudió el bachillerato en el pueblo y en vacaciones iba para la finca a trabajar y muy jovencito se encontró con mi mamá, hicieron formar una familia. Mi mamá sí era del pueblo, allá digamos que cuando vos sos del pueblo y de una vereda es como ser de la ciudad y el otro del pueblo, entonces como que llegó de la vereda. Y llega mi papá al pueblo, se enamoran y pues me tienen a mí de hijo. Soy de una familia normal, como muchas familias de acá de Colombia, de 2 personas que se ganaban el salario mínimo. Mi mamá trabajaba atendiendo en una ferretería y mi papá trabajaba seleccionando higo. Cuando mi papá se viene de la finca, pues se pone a trabajar en la bodega que compraba los higos, que los higos los despachaban para Bogotá. Entonces él trabajaba, le llegaba el higo, él seleccionaba el higo, lo empacaba en canastillas y bueno, digamos que una familia normal, de clase baja, media, trabajadora, 2 personas con un salario mínimo, que se estaban guerreando la vida y que desde que se unieron ellos dos dijeron, bueno, pues vamos a tratar de salir adelante. Pero cuando uno no tiene muchas oportunidades en la vida, mis papás ninguno de los dos fue a la universidad, ninguno pensó ni soñó ir a la universidad porque no estaba como dentro de las posibilidades normales de las personas que estaban en ese tiempo y con los recursos que tenían. Pues entonces lo que ellos dijeron fue, pues vamos a ponernos a tratar de hacer negocios. Mi papá, el sueño de mi papá era ser conductor de camión. Entonces, cuando él trabajaba en la finca, él decía, hombre, yo me sueño, es que yo veo cuando acá llega un camión y no, pucha, o sea, que nota algún día yo poder llegar allá y manejar camión. Ese sería un sueño hecho realidad. Y de pronto para los que están escuchando esto puede ser como soñar en pequeño, pero cuando uno no tiene oportunidades en la vida, los grandes sueños son pequeños para otros, ¿cierto? Y el sueño más grande que tenía mi papá ya era salir de la finca, dejar de ser un recolector de café y ponerse a manejar camión. Pero resulta que mi papá cumplió ese sueño como a los 19 años. La persona que trabaja con higos tenía un camión y iba a contratar a alguien y le dijeron que a mi papá no, porque estaba muy jovencito y le iba a dañar el camión y los conductores de camión tenían 40 y 50 años. Y él dijo, no, yo le quiero dar este camión a Juan para que lo trabaje. Y mi papá empezó a manejar camión. Entonces, digamos que cumplió su gran sueño de vida a los 19 años, que era ser conductor de camión. Y lo que nos pasa a todos es que cuando vamos cumpliendo sueños que tenemos, pues empezamos a tener más, ¿cierto? Entonces uno soñaba con tener una empresa y después de que la tengo ya sueño con facturar 3 millones de dólares y después de que los facturo ya sueño con empezar a adquirir compañías y después de que las adquiero pues ya sueño en empezar a crear una fundación y después de que la tengo y los sueños se van creando a medida de que uno va viendo que la vida se va prestando para más cosas. Dale. Parece que uno a veces, entre comillas, llega a la cima de la montaña y después se da cuenta que hay una montaña más alta y que uno es capaz de llegar a esa otra montaña, ¿no? Tal cual, y los sueños nunca se acaban, los sueños de las personas nunca se acaban. Eh, para continuar la historia y no hacerla muy larga, eh, mis papás, en Sonsón había una ola de violencia muy grande. Por ejemplo, a mi socio le tocó salir corriendo de Sonsón por la ola de violencia que había en ese corre-corre, pues a él, pues él perdió el papá por los grupos armados. Llega a Medellín, nosotros nos vinimos como una semana después
pues primero por la violencia y segundo en búsqueda de oportunidades. Mi papá tenía unos ahorros, yo ya tenía 7 años, mi papá tenía unos ahorros y con esos ahorros compró un bus entre 4 personas, con el compromiso que él iba a manejar el bus. Pues él cogió y se fue y se aprendió la ruta, trabajó 2 días manejando bus y a los 2 días llegó a la casa y le dijo a mi mamá, le dijo, pues nosotros no nos vamos a morir de hambre, pero yo no soy capaz de seguir manejando bus. Pues pucha, qué cosa tan tesa. Manejar bus es duro. Que pare, que arranque, que el trancón, que reciba, que devuelva. Pucha, no, no soy capaz de manejar bus. Entonces de ahí, pues, le dice a los socios y les dice, hagamos una cosa, yo no puedo, yo no soy capaz de manejar bus, qué pena, todos invirtieron en este bus por mí, porque yo lo iba a manejar, pues yo no soy capaz, yo lo administro, contratemos un conductor, pero yo me comprometo en que este bus va a dar plata. Pues mi papá entonces le empiezan a dar trabajo y se pone a manejar se pone a administrar buses de varias personas y se convierte en un excelente administrador de buses. Entonces contrataba más conductores y cogían el primer turno y cogían el último turno y era el que le empezó a pagar comisiones por más pasajeros. Entonces el que moviera más pasajeros, mi papá le daba una comisión adicional y empieza todo el mundo a querer que él le administre los buses, porque los buses que él administraba daban más plata que los otros. Un bus se varaba y él al otro día lo estaba desbarando porque le interesaba que fuera y estuviera trabajando. Y así mi vida, digamos que cambió mucho, porque digamos que hasta los 12 años más o menos, eh, había en mi casa se respiraba ahorro, 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 o sea, todo era ahorro, mi papá nunca comía en la calle, mi mamá tampoco, no compraban ropa, era 100% enfocados en el ahorro y mi papá nos decía mucho que había que ahorrar para poder salir de pobres y que la única forma de salir de pobres era ahorrar para tener plata, para que cuando se presentara un buen negocio, pues tener plata para hacerlo. Porque entonces, si uno no ahorra, él dice, se me puede presentar un negocio muy bueno, comprar un bus muy barato en una buena ruta, pero si yo no ahorro, pues no lo puedo comprar. Entonces, hay que ahorrar. Y se montaron en la película del ahorro. Y pues acá ya voy a empezar con mi vida, termino esa rápido y es que se pusieron a ahorrar. A la final compró una segunda parte del bus, una tercera parte, después la cuarta parte y ya tenía ese bus para él solo. Después se compró otro bus y empezó a comprar y a vender buses y a negociar con eso y después se metió en otra ruta y digamos que le empezó a ir bien. Entonces yo también he sido un privilegiado de la vida, que me tocó pues nacer en una familia de clase baja, muy humilde, pero a los 12, 13 años yo ya estaba empezando a vivir en una casa donde había siempre un plato de comida, donde ya había ropa, donde ya, o sea, empezó a cambiar mucho mi vida. Lo que hablábamos Resulta, ahorita antes de empezar, perdón, ¿no? Que el privilegio no solamente es material y de ciertas oportunidades y demás, ¿no? Hay un privilegio en la familia en la que uno nace por cómo piensan, por cómo lo cuidan a uno, por los valores de la casa en donde uno nace, ¿no? Eso es tremendo privilegio y a veces cree que a veces la gente dice, no, es que él es privilegiado, pero es porque a veces lo ven en las cosas materiales, ¿no? Pero hay mucho privilegio en la casa de uno sin tener en cuenta lo material. en la casa, imagínate que hay una historia muy bacana y es que una vez fuimos a un supermercado, entonces mi papá impregnó en la casa el ahorro, el ahorro, el ahorro, el ahorro, y yo no quería gastar plata. Entonces una vez fuimos a un supermercado y a mí me compraban gala, no el chocorramo, sino la galita esta que viene como dividida y me la empacaban en papel aluminio y ese era algo que me mandaban para el colegio. Resulta que como a los 16 años, 15 años estábamos mercando y estábamos en el supermercado y veo yo el paquete de 5 chocorramos y yo le dije a mi mamá, y yo, mami, qué nota comprar chocorramo, pero no, es que el chocorramo es muy caro, es que no se puede comprar chocorramo. Y como te digo, yo ya tenía 16, 17, para 15, 16 años y mi mamá llega y me mira y me dice, Santi, no, ya hay plata para comprar chocorramo, ya podemos comprar chocorramo. Y yo, ¿cómo? Entonces yo llegué y yo decía, yo no puede ser, ma, de verdad, pucha, y compramos el chocorramo y yo me comí, yo, un chocorramo, no, ya, somos millonarios, así. Siempre, imagínate,
pues imagínate, pero fue lo que se impregnó en la casa de el ahorro, entonces no era jamón, sino mortadela y lo normal, o sea, eso es lo que vive más del 50% de la población de Colombia, que hasta el chocorramo es un bien de lujo, hasta el jamón es un bien de lujo. Y cuando vos te pones a ver, la mayoría de familias son así. O sea, uno sale a mercar y uno mira, mortadela 7.000, jamón 14.000, vamos con mortadela. Entonces, bueno, pues ahí digamos que, y yo también, digamos que se me impregnó esa magia del ahorro, porque yo empecé a recoger pelotas bueno, acá en Medellín hay una corporación, hay una fundación que se llama la Fundación Pueblo de los Niños. Es una fundación que le da trabajo a personas que son vulneradas por la violencia o porque viven en barrios donde hay mucha violencia, donde hay muchas trocas. Pero resulta que nosotros pedimos trabajo y nosotros dijimos pues, que veníamos desplazados de Sonsón y por eso nos dieron trabajo para hacer CAI, recoger pelotas de tenis. Nosotros, tu socio y tú, Mi socio y yo, sí, mi socio y yo, pues somos mejores amigos desde muy tu niños. hermano, ya me imagino, no, ya pasaron por mejores amigos hace rato, ustedes son hermanos, por lo que veo. Sí, sí, sí. Entonces a los 12 años, como a los 11 o 12 años, entramos a recoger pelotas de tenis y entonces los dos nos pusimos una meta de ahorro con una natillera. Entonces semanalmente, no sé si saben que es una natillera, pero es un ahorro que uno hace semanalmente de una plata y uno se lo tiene que dar al dueño de la natillera. En ese caso yo hacía una natillera con mi mamá. Entonces yo semanalmente, a mí todos los viernes me pagaban y yo todos los viernes le daba 50.000 pesos a mi mamá. 50.000, 50.000. ¿Cuánto te pagaban, Santi? ¿Te acuerdas? A mí me pagaban 3.700 pesos por 45 minutos de recoger pelotas. Ok. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes y cuando no me Nada. recogí, sí, pues en ese tiempo, sí, era poquito. Eso fue subiendo, pues, cada año lo subían como 400 pesos. Entonces el año uno fue como 3.600, el año dos fue 4.000, 4.400. Bueno, en caso tal es que si yo los viernes no me había recogido los 50.000, yo iba a trabajar los sábados y los domingos para terminarme de recoger los 50.000, porque tenía una meta de ahorro que eran 50.000 semanales. Y yo no me comía nada en la calle, güey, pucha, no me gastaba 1.000 pesos. Yo hay veces iba y esperaba el bus para subir a trabajar y vendían pancerotis y yo no me puedo comprar el panzerotti porque si no descuadro los 50.000 que me tengo que ahorrar. Pues resulta que como a los 15 años yo le dije a mi papá que me quería comprar un Play. Y mi papá, entonces yo le dije, pa, yo tengo plata ahorrada, y entonces yo me quiero comprar un Play. Y él me dijo, Santi, qué pena, pero yo no le doy la plata para un Play. No le doy la plata para un Play porque es que eso no es una inversión, eso es un gasto. Usted para acá a comprar un Play. Usted va a botar la plata que usted se ha ahorrado con tanto esfuerzo en un Play. Yo le doy la plata el día que usted quiera montar un negocio, el día que usted la vaya a invertir en algo, pero para un Play no se la doy. Y yo no, y uno todo rebelde de niño, no, pero ¿cómo así? Esa plata es mía, ¿cómo no me da la plata para un Play? Y pues hoy yo agradezco toda la vida que no me dieron la plata para el Play, que yo seguí trabajando. A los 15 años me volví profesor de squash. Eh, cuando llovía, cuando llovía no se podía jugar tenis, entonces yo me iba a jugar squash y digamos que me volví un buen jugador de squash. Profesores de squash casi no hay, si vos te pones a pensar, ¿qué profesor de squash conoces vos? No conozco, jugué tenis chiquito, bueno, de eso cuando iba a clases de tenis, la verdad no. Y sucedía lo mismo en Cartagena, llovía y en Y Cartagena no se llueve podía jugar. poco, pero, pero no se podía jugar, ese día no se jugaba y había unas canchas de squash, de hecho, atrás de donde jugábamos. Además, hay como cierta correlación, ¿no? Por cada Sí, 4 canchas de tenis debe hay existir una de una cancha squash. de squash a 100 metros. Sí. Exacto, entonces acá, ¿qué pasa? Es que, bueno, yo aprendí a jugar squash, me fui, empecé de profesor de squash. A los 17 años me puse a pensar, pucha, yo quiero ser un profesor de squash toda la vida. Y yo dije, no, yo no quiero ser profesor de squash toda la vida. Entonces de ahí hablé con mi tío vende limones en Bogotá, en Corabastos. No vende limones en una carreta gritando limones, pues porque cuando uno cuenta eso, la gente se imagina que uno iba por una carreta por las calles vendiendo limones. No, él vende en un puesto limones y me dijo, pues véngase a trabajar conmigo. Entonces yo me voy a trabajar con él. Empezamos a vender limones. Qué elegancia de negocio. O sea, es un negocio que es
pues que es impresionante en cuanto a cómo se ejecuta. Mi tío, por ejemplo, tenía poquiticos empleados, tenía 2, 3 empleados, una contadora, compraba y vendía limón, todos los días le consignaban los proveedores y lo que quedaba era la ganancia. O sea, era un negocio muy de efectivo, era un negocio donde uno llegaba, el efectivo contaba y hoy me gané tanta plata y así era todos los días. Pues de ahí me voy después a trabajar en un Fruver. Aprendí a trabajar en un Fruver. La persona, el dueño del Fruver tenía una administradora. Esa administradora estaba en embarazo, tenía 8 meses de embarazo. Llego al Fruver y la administradora ya tenía incapacidad por el bebé y no había administrador. Llaman a mi tío y le dicen, oiga, no hay administrador. Ese sobrinito suyo, ¿qué? ¿Podemos confiar en él o no? Y con mi tío, hágale, viene él y me pusieron de administrador del Fruver. Hermano, y eso fue una locura porque uno veía cómo se vendía, cuánto se vendía, cómo eran las promociones. Y yo digo, pucha, este negocio está muy bacano y se monta con poquita plata. Pues entonces hablé con mi papá, me vine para Medellín y yo le dije, bueno, pa, ¿yo cuánto tengo ahorrado? Y yo tenía ahorrado 26 millones. Entonces ya de toda mi vida, digamos que desde los 12 años trabajando tenía 26 millones. Y yo le dije, pa, yo quiero montar un Fruver y me dijo, pa, eso sí le doy la plata. ¿Necesita la El plata? Play. Pa, eso sí. El Play. ¿Ah? El Play, imagínate. Y me dijo, para eso yo sí le doy la plata. Si usted va a montar un negocio, un Fruver, le creo a ese negocio, me parece bacán, usted ya lo trabajó, ya conoce un poquito, hágale, yo le doy la plata para que lo monte. Y el Fruver se montó con 26 millones. 26 millones valió hacer la estantería, poner unos espejos que pusimos para que se viera más grande, comprar los carritos de compras, comprar el sistema para facturar todo, pero no el surtido. Entonces mi papá me regaló el primer surtido. Y mi papá cambió de carro y se compró una camioneta para que yo pudiera ir a la plaza, entonces tampoco me tocaba pagar camión. Por eso decía yo que, pues, pucha, el apoyo de la familia es muy importante. Si yo no hubiera tenido a mis papás ahí, o sea, ¿quién vale tan berraco? Pues, no hubiera tenido en qué carro ir, entonces me tocaba contratar un carro todos los días, 100.000 pesos diarios para que llevara la fruta. Bueno, en todo caso, me apoyaron mucho y ese Fruver, hermano, eso fue un negocio de locos. De locos es que eso desde el día uno llega mi papá y me dice, Santi, no, pues con que se vendan 100.000 pesos el día uno, eso es mucha plata. Y cerramos el día uno y vendimos como casi 500.000. Y mi papá, increíble eso. Yo no creía que eso, y el Fruver vacío, pues, o sea, uno surtía el Fruver con 2 millones de pesos, eso se llenaba de frutas. Y entonces uno vender 500.000 era haber vendido el 25% de todo lo que había. Hermano, dice Fruver, empieza a vender. Entonces empezó a tocar, empezó a tocar empezar a contratar gente. Y eso vende. Entonces ya el otro día 700.000, 800.000, 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. Y no, pucha, esto, un precio. O sea, a la final tocó comprar camión. En el camión no cabía, o sea, ya no cabía la cantidad de fruta para llenar el Fluver y tocaba hacer otro viaje. Después montamos otro local, ese local también lleno desde el día uno, o sea, desde el día uno ya la gente conocía el nombre de Fruver, la gente iba, la atención del Fruver era hermosa. Entonces la gente entraba a Fruver y cogía el carrito de mercado. Entonces yo ahí mismo, hey, cogieron el carrito de mercado, ¿qué significa eso? Que van a comprar mucho. Entonces ahí mismo juguito de naranja. Ah, si era una pareja de esposos, jugo de naranja, le llevamos jugo de naranja. Ah, no, hágale que el Fruver está invitando. Entonces la gente era ahí tomándose el juguito de naranja, mercando. La gente mercaba, entonces uno le regalaba un gajo de bananos, una guanábana. Entonces era como, pucha, ¿cómo me va a regalar una guanábana si la guanábana es tan cara? Y claro, uno con guanábana madura, pues regale la guanábana madura y no la bote, ¿sí o qué? Hermano, ese Fruver empezó a coger tanta fama. Después compramos un bafle. ¿Quién te enseñó esas mañas, Santi? Yo creo que era. Eso mañas de, si lo ponemos en el mundo startupero hoy al cual perteneces, eso es pura maña de growth. La verdad, eso es lo que uno llamaría growth en un Fruver. Sí, yo creo que hay muchas de esas mañas, mi papá y mi tío, con el que trabajé en los limones, mi papá. Por ejemplo, cuando empezamos a montar el Fruver, llega mi papá y me dice, bueno, vamos a hacer que esto se vea lleno de comida. Vamos a poner espejos y los espejos los ponemos caíditos para que toda la comida se vea doble. Pues pucha, y usted veía ese Fruver de lejos y usted decía, pucha, eso tiene qué cantidad de comida.
Y llega mi papá y hace poner 2 barras en el techo y en el techo empieza a colgar el banano. Entonces usted veía el Fruver y eso era comida hasta en el techo. Entonces, imagínate, vos entras a un negocio y que todo el techo, por lo menos 1,5 metros del techo, sea lleno de banano. Y ya si fuera banano verde. Entonces me decía, hay banano verde, cuelgue banano verde. No importa, pero llenemos eso de comida para que todo el mundo vea esto lleno. Y ahí había muchos tipsitos. Por ejemplo, la papa, ¿dónde se pone? En el fondo. ¿Por qué en el fondo? Pues porque mucha gente va por papa, entonces que le toque andar por todo el negocio. Entonces, si va por papa, entonces le toca ver el mango, la papaya, la yuca, tan antes de llegar a la papa, entonces se antoja de más cositas. Al mejor estilo de uno, que la salida es del otro lado que la entrada. Si ya entraste, te toca sí o Le sí toca pasar hacer por todo todo el el recorrido. supermercado. No, y habían muchas mañitas. Por ejemplo, aguacate, 3 aguacates por 1.000 en ese tiempo, pues. Entonces la gente veía eso y decía, no puede ser posible, 3 aguacates por 1.000. Pero claro, yo compraba el aguacate en Sonsón, yo iba a Sonsón en el camión, compraba muchas cosas, las traía, me salía muy barato, vendía aguacates 3 por 1.000, eso salía casi que a costo, pero la gente veía un letrero que decía 3 aguacates por 1.000 y la gente decía, esto allá es muy barato. Claro. Entonces nosotros vendíamos 3 aguacates por 1.000 y 3 piñas por 5.000 peladas. Entonces la gente veía esos 2 letreros y Con decía, esto mano de acá obra. es. ¿Ah? Entonces la gente veía eso y decía, esto acá es más barato que ir a un pueblo a mercar. O sea, esto que es exageradamente barato. Pero claro, entonces, ¿cuáles eran las mañas? Que hay otras cosas que la gente no se les sabe el precio. ¿Cuánto vale 1 kilo de arveja o de habichuela? Nadie sabe. Entonces vos a la habichuela le tirabas al 400% y a las arvejas le tirabas al 500 o al 1.000, porque nadie sabe eso. ¿A cómo el kilo de ochuva? Nadie sabe cómo está eso. ¿Sí me Ese entendés? indicador no sale nunca en Caracol. Exacto, ese que es el caracol donde dicen los precios, o sea, cómo está el Sí, mercado hoy, eso no sí, que cuánto está aparece. la libra de café, cuánto está el barril, eso sí salen, pero la libra de uchuva nadie sabe cuánto vale. Nada de eso. Entonces uno se desquitaba en otros productos. Entonces unos productos eran con muy buenos precios, la papa, el plátano, el banano, el aguacate, pero los otros no. Pues para terminar esa historia, Fruver llegó un momento donde la capacidad allí incluso no le daba, no había como meterle más comida. Los 2 Fruveres se mantenían llenos. A mí o a mi papá nos tocaba salir a la entrada y decirle a la gente que no podía entrar hasta que no saliera alguien, porque no cabía la gente. Yo salía con un bafle y con un micrófono a cantar promociones y eso se llenaba. Y yo, un kilo de papa que está a 5.000 por 3.000 y o sea, eso era una locura. Y llegan unos inversionistas y me ofrecen dinero por el flujo. Entonces ahí, digamos, Hiciste tu primer éxito en la sí, vida con el Fruver. a los 18 años, sí. A Y lo- no era pensado. Y no era pensado. Yo un día le dije a mi papá, si alguien viene a preguntar por el Fluver si uno lo vende, ¿usted cuánto pediría? Y hagamos de cuenta que mi papá me dijo, no sé, 10, ¿cierto? Y yo dije, bueno, usted pediría 10. ¿Y mínimo en cuánto lo dejaría? Y me dijo, no, yo mínimo lo dejaría por ahí 9. Yo listo. Cuando llega un día, yo estaba en pleno perifoneo y llega un man y me dice, hermano, venga, nosotros estamos interesados en el Fluver. En el de arriba, en el camión, en adquirir todo, pues todo lo que es Fluver Sabaneta. Yo, no, hermano, no, pues la verdad el Fluver no está a la venta. Me dijo, no, es que yo se lo voy a comprar. Es que diga cuánto vale que es que yo lo voy a comprar. Yo, ay, güey, pucha. Y yo cogí lo que me había dado mi papá y lo multipliqué por 3, porque a mí no me interesaba venderlo. Entonces yo dije, listo, vale 30. Y llega el man y me dice, listo, hermano, entonces, ¿cuándo nos sentamos a conversar? Y yo, no, pues siquiera vaya a mi casa ahora por la noche, a las 9:30 de la noche. Yo cierro acá a las 9, vaya a las 9:30. Me dijo, listo. Llego yo a mi casa y le cuento a mis papás y mi papá me dice, no, hombre, usted está loco. ¿Quién le va a dar esa plata por ejemplo, Uber? No, hombre, nadie le va a dar esa plata. Pues 9:30 de la noche, eran las 9:25, 9:30, no había llegado nadie. Mi papá le dijo, sí, eso ni siquiera van a venir. Pues 9:35 suena el citófono, hermano, y nos llama el vigilante y nos dice, acá abajo está tal persona. Y yo, ay, güey, así. Y llega ese señor y sube, y mi papá me dice, no, Santi, así tengo que dejárselo en 10, déjeselo en 10.
Hermano, y sube este man y yo le digo, y llega este man y me dice, parece, ¿cuánto es lo menos del Fluber? Porque pues, a mí me parece que usted me pidió mucho. Y llego yo, ¿mucho? Vean a mi papá cómo está de bravo conmigo, que cómo es que le va a pedir tan poquita plata, que si es que estaba loco, es que mejor dicho, hermano, o usted me dice ya que sí, o no hay negocio. Hermano, y llega ese man y me estira la mano y me dice, listo, hay negocio. Compro el Fruver, dígame cómo quiere que se lo pague. Le doy la plata así, le doy, ah, y yo no puede ser posible, no puede ser posible. Y mi ¿Cómo va a papá ser? se va este señor y mi papá me dice, ay María Sánchez, yo no puedo creer. Y yo pues esperé a ver si da la plata. El man se comprometió en dar la plata una semana después y a la semana consignó la plata. Y papá me decía, no puede ser posible. Pucha Santi, yo no le puedo creer, usted vendió ese negocio. Ese negocio yo lo tuvimos 9 meses, muy poquito Todo tiempo. eso, nada más Todo en eso nueve pasó en nueve meses. meses. Todo eso pasó en 9 meses. O sea, no solamente, a ver, vamos a poner un poquito de El negocio se contexto. montó en marzo y se vendió en enero. ¿Cuántos founders hoy en día, ya poniéndonos un poco más modernos y negocios ya más sofisticados, por llamarlo de alguna manera, cuántos se demoran los founders hoy recogiendo plata, buscando inversionistas, montando todo, contratando y demás? Y hay unos que incluso después de 10 12 años nunca logran hacer un exit, porque les toca, entre comillas, conformarse con una empresa normal. Y tú, Santi, agarraste un día tu ahorro de toda la vida que te habías ganado, pues que habías empezado siendo Caddy, trabajando luego con tu tío, etcétera, etcétera, montaste un Fruber y a los 9 meses hiciste un exit, no sé si 3X, 4X, 5X, pero, o sea, qué startup, ni qué startup, Santi. Lo que hay que montar es un Fruber. Sí, no, Ah, no, y yo no sabía que era un éxito, pues, hasta que me metí en este mundo de startups, pues, o sea, me preguntan y yo, no, yo quiero el Uber, y ya, y lo vendí, y nunca uf, pensaba en los X tampoco, o sea, como cuántos X, incluso hace sí, poquito, en una presentación, pues, hace un tiempo que estábamos levantando dinero en AUP, en una presentación como que, bueno, pues, voy a poner los X, y en una presentación de un año, y me dice, ¿usted hizo un X? Y yo, sí, señora. Me dijo, de más de 20X, y yo, sí, señora. ¿Y de qué? Y yo, pues era un Uber, era una empresa de verduras, pero pues fue un éxito. y Pues sí, sí. o sea, no era una empresa de tecnología, pero pues igual, fue un negocio que se montó, se creció y se vendió. Santi, Eh, yo veo algo, o sea, primero de todo estoy anodado escuchando historias. Esto, llevamos creo que media hora grabando nada más, esto nos da para una serie de Netflix, ya de por sí. Si Netflix nos está de verdad, porque parece de película, de serie, toda esta historia que empieza con tu papá recogiendo higos, eh, y no vamos ni por la... O sea, tienes 18 años en esta historia, ¿no? Hasta donde hemos hablado de tu vida, tienes 18 años y ya vas por un exit de 20X. Estoy anodado escuchando todo, pero en toda la historia, Santi, no has dejado de sonreír. Y cada historia que me has contado, eh, siento que la recuerdas con mucha felicidad. Cuando estábamos charlando, cuadrando este episodio y demás, tú me comentaste mucho de eso. Me dijiste, parce, yo todo lo hago con mucha felicidad, todo me lo trato de disfrutar. ¿Cómo es ese pilar de tu vida o de tus valores de tratar de ser feliz haciendo todo esto? Porque, y doy un poco de contexto porque nos escucha gente de afuera, esta historia de Santi es la realidad de muchos colombianos, ¿no? Desde donde empieza esta historia es la realidad de muchos colombianos, no solo hace 20 años, sino hoy en día también, ¿no? Y veo que en cada paso, en cada anécdota que me has contado, una sonrisa enorme y que la recuerdas con una felicidad y se nota que lo estabas disfrutando, sea haciendo caddy de tenis, sea esperando el bus, sea ahorrando, eh, sea luego, perdón, trabajando vendiendo limones con tu tío, y noto una felicidad y un recuerdo, o sea, es un recuerdo muy bonito, no, no es un recuerdo de necesidad, no es un recuerdo de antes como muy feliz. ¿Cómo es ese pilar de la felicidad en tu vida? pues a ver, eh, Álvaro, yo desde niño he vivido muy feliz y pues sin pensarlo yo nunca quise que se me fuera la felicidad.
Y digo que sin pensarlo, pues porque uno de niño nunca piensa en que va a dejar de ser feliz y va a llegar un momento donde va a llegar el estrés y muchos asuntos que lo cogen a uno la cabeza y le dan tres vueltas. Claramente uno se aburre, claramente uno se estresa y pasan muchas cosas, pero digamos que yo me acuerdo que desde niño, o sea, uno a veces mira a los niños y uno dice, ah, tan rico volver a ser niño, porque uno no sufría de estrés por plata, ni cómo va a mercar, ni cómo pago arriendo, ni me quiero comprar un carro más bonito, nada, uno no sufre por eso. Y yo me acuerdo que yo en Sonsón estábamos en la finca de mi abuelito revolviendo natilla, toda la familia, y uno de niño no, uno de niño pasaba rico, rico, rico. Pero a mí, afortunadamente, nunca se me acabó esa felicidad. Yo cuando llego al contra a recoger pelotas de tenis, yo me soñaba ir a recoger pelotas de tenis. Yo llegaba contento, motivado. Yo llegaba a mi casa del colegio, le decía a mi mamá, yo, bueno, mami, venga, yo almuerzo de una, que me voy a trabajar, güey, pucha. Y siempre he tratado de verle las cosas bacanas a la vida. Yo iba a trabajar recogiendo pelotas de tenis y creo que siempre ha sido más como buscando una meta, pero que el lograr esa meta tenga un camino bacano de por medio. Yo creo que hay gente que se pone metas que sean fáciles o difíciles de cumplir, se estresa tanto que nunca disfruta el camino para llegar a esa meta. Y yo siempre he tratado de, cuando me pongo una meta, disfrutarme mucho llegar a esa meta. Entonces, en el Fruver yo trabajaba surtiendo al principio contento. Yo surtía y yo decía que estoy aprendiendo mucho porque voy a montar un Fruver. De hecho, llegaba el plátano y yo lo surtí y la gente era como, ay, ¿usted por qué está tan contento surtiendo plátano? Y yo, venga, porque muy bacano, porque estoy aprendiendo. ¿Y eso qué importa? Uno aprender a surtir plátano. Yo, claro, porque yo voy a ir a montar un negocio de Fruver. Y cuando tenía el negocio de Fruver, lo mismo. Yo llegaba y yo disfrutaba ir a La Plata y gastar plata en la plaza comprando frutas y verduras. Ah, no, no, yo no me cambio por nadie. Yo llegar y sacarme plata de la media, porque allá solo efectivo, y empezar a pagar. Yo llegaba al Uber y yo decía, uy, para que no me gasté tanta plata comprando cosas, huepuche, espere que este Uber hoy queda vacío. Entonces, cuando yo decía quedaba vacío, yo lo decía todo el día disfrutando que se vendiera, no todo el día estresado porque se vendiera. ¿Sí o qué? Y de ahí pasa lo mismo, ya después montamos Auco y cuando montamos Auco lo mismo, al principio hay mucho estrés, había que levantar plata, pero trato siempre de, por ejemplo, yo antes de una reunión trato, siempre me conecto y siempre le meto energía al principio de la reunión y la reunión se vuelve bacana. Yo no sé si ustedes han visto, todos los que están escuchando, pero hay veces uno se conecta a una reunión con un cliente, con un proveedor, con lo que sea, y el tono de la primera persona marca la reunión. Entonces, el primero que habla no prende cámara y llega y saluda y dice, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Buenos días. Y todo el mundo se vuelve plano en la reunión. Lo cual que yo llego a la reunión, prendo la cámara y yo, señores, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Bien o no? Buenos días, ¿cómo va todo? Cuenten a ver, oiga, qué aguacero, el que acaba de caer. ¿Ustedes vieron las noticias? Ave María, ¿no? ¿Ustedes dónde están? Y la gente inmediatamente, uno le transmite la energía y empieza a vibrar con uno. Entonces yo creo, y acá pues con esa pregunta que me hacía, yo creo que la vibra que uno le mete a la vida es la que uno transmite y generalmente lo que uno transmite es lo que a la sintonía que la gente vibra. Cuando vos llegas a alguna parte, por ejemplo, mi socio mañana me decía, Santi, mañana tengo que hacer un pitch, él vive en Puerto Rico y va a hacer un pitch en Paralel. Me decía, yo estoy asustado por el pitch. O sea, no sé cómo me va a ir, no sé qué va a pasar. Yo, marica, usted es una persona tan bacana que pega tan bien en todo lado, que solamente por usted, por usted ser Jimmy, eso tiene que salir excelente. Es que no hay forma de que no salga excelente. Me decía, no, pero es que apenas me equivoqué diciendo algo. Jimmy es una persona que es muy gritona. Por ejemplo, cuando uno llega a un peaje, él llega y dice, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cuánto vale este peaje? 22.000. Ave María, ve, y ese peaje, María, muchas gracias. Hasta luego. Entonces, pero contagio, o sea, él llega a un peaje y la gente se ríe y yo le decía, que lo único que usted tiene que hacer es ser usted. Si usted es usted, ese pitch va a salir una elegancia. Si usted habla como usted es,
si usted se viste como a usted le gusta vestirse, si usted está cómodo. Entonces creo que eso es, yo creo que a la vibración que uno esté, con la vibra que uno esté, es lo que uno transmite y la gente inmediatamente se contagia y empieza a estar en la misma sintonía que uno. Y si uno está así, pues todo el mundo va a empezar a vibrar bien y pues la vida de uno va a ser más feliz porque todos van a estar con una buena energía. El día que vos estás con mala energía y se la transmitís a todo el mundo y todo el mundo te copia y empieza con baja energía, pues tu día va a ser de baja energía, vas a estar aburrido todo el día. Te me adelantaste porque justo te iba a hacer esa pregunta posterior bueno, que me comentaras como sobre ese pilar de la felicidad en tu vida. eh, Porque nuevamente, y retomo un poco lo que acababa de decir antes, hay muchas situaciones, hay muchas personas en Colombia, Santi, que arrancaron como tú, o que arrancaron como yo, o que están en la misma situación que uno. Y te iba a preguntar, ¿cómo hacía uno para que las demás personas adoptaran justamente como esa mentalidad? Porque uno dice, "Puta, imagínate si en todas las zonas afectadas de Colombia, sabemos que obviamente es una situación súper compleja, que es algo bueno, lastimosamente es nuestra realidad, pero si hubieran más Santiagos que se levantaran todos los días felices en vez de renegar, en vez de decir, es que esto es lo que me tocó, es que hay gente que es X, Y, Z, que es que sea, en cambio que todos se levantaran, uff, qué nota lo que voy a hacer hoy, qué chimba lo que me toca hacer hoy, voy feliz y me ahorro mis 3.400 pesos por hora. Qué tan diferente podría ser nuestro país, ¿no? Y nuevamente, las situaciones, tú tal vez de donde, como tú lo mencionabas, de lo material, entre comillas, no eras privilegiado, pero sí fuiste muy privilegiado con los papás que te tocaron. Te iba a preguntar luego quiénes son tus ídolos, pero ya ni te pregunto, porque me queda más que claro. Eh, y ese contexto obviamente a ti te favoreció, pero pues, probablemente la gente tenga algo en su contexto que ojalá sea favorable y que los haga levantarse con ese mismo ímpetu y ese mismo ánimo de salir adelante. Me adelanto un poco lo que va a ser el final de esta entrevista, pero tu historia comienza con tu papá recogiendo higos, soñando con ser conductor de un camión. Ese era el sueño más grande que había tal vez en tu casa en ese momento. Y al final de esta historia vamos a hablar de un CEO y un fundador que está recogiendo millones de dólares para su empresa. O sea, y se nota que esa felicidad y ese ímpetu, esas ganas de gozarse el proceso. Yo no sé cuándo empezaste tú a soñar que querías ser CEO y fundador de una empresa. Creo que en toda la historia que has contado, creo que todavía eso no estaba en el horizonte, pero inevitablemente esa manera en que tú estabas asumiendo la vida, asumiendo el día a día, asumiendo colgar plátanos, asumiendo recoger bolas de tenis y demás, yo creo que era inevitable que te llevara hasta allá. Sí, pues yo creo que la vida a uno le va mostrando el camino y pues como dice este man de la estrategia emergente, que la estrategia es emergente, ¿cierto? Yo creo que uno muchas veces planea mucho la vida, pues pucha, y uno se preocupa mucho, uno la planea mucho. Yo hasta hace muy poquito pensaba siempre en 10 años, en 20 años, qué va a pasar en 20 años, en 10 años, en 30 años, en 40 años. Ya trato de pensar en qué va a pasar en el corto plazo, como para disfrutar más el corto plazo. O sea, qué va a pasar en un año, qué va a pasar en 6 meses, qué va a pasar en 2 meses. Y tampoco debería ser así. Debería ser más cortico incluso. Que incluso algo que me decía mi suegra era que uno hay veces detalles muy pequeños le dañan a uno el día, o que uno pelea por bobadas y uno mismo se daña los días por bobadas. Uno hay veces se pone a pensar cuando uno pelea con la pareja o cuando pelea con los papás, cuando pelea con un amigo, cuando uno está estresado por algo de la empresa, una vez dice, hombre, yo sí estoy aburrido por una bobada, hombre. O sea, sí le estoy metiendo mucha mente a esto y no hay razón de ser. Sí, ok. Entonces yo creo que lo que decías ahorita, que la gente sea positiva y que en Colombia la gente fuera más positiva y que tenga más sentido de pertenencia, yo creo que eso cambia un país. La gente se vuelve más productiva,
la gente empieza a respirar más tranquilidad, la gente se empieza a disfrutar más todo y también, por ejemplo, hace poquito mi suegra estaba en el hospital. Ella tenía un cáncer terminal muy fuerte, muy agresivo en el estómago. Ya murió hace muy poquito, hace una semana murió, hace una semana y media. Pero yo llegaba a la clínica y yo llegaba haciendo escándalo, hermano. Doña Noreli, ¿qué más? ¿Cómo está? Cuente a ver, ¿y qué le aplicaron? Y entonces ya no le dan cosquillas, y yo le quitaba los zapatos y le hacía cosquillas, y uy, o sea, ya no le dan ni cosquillas, y me ponía a molestar con ella, y me ponía a hacerla reír, y yo estoy, o sea, muy contento por lo que traté de hacer los últimos días que ella vivió. Y fue tratar de llevarle felicidad en el momento que ella está viendo tan crítico de la vida, fue pucha, yo no me imagino que a mí me digan que tengo una enfermedad terminal y que es muy probable que dentro de muy poquito me muera. Uy, fue pucha, o sea, yo no sé, uno qué pensaría todo el tiempo. Y yo creo que uno de ahí para allá, uno decide si quiere estar todos los días muy aburrido o todos los días muy feliz. O voy a disfrutar los últimos 2 meses de mi vida o voy a llorar los últimos 2 meses de mi vida. Y yo con doña Nolly trataba que la elección que ella tuviera no me importaba, pero yo trataba que lo disfrutara. O sea, como que mi responsabilidad era, voy a hacer que mientras yo esté con ella, ella pueda estar contenta. Así estén pasando 20.000 cosas por su cabeza. Y bueno, digamos, hoy es una persona que me hace mucha falta y que fue muy importante en mi vida, pero que yo estoy, digamos, muy satisfecho por lo que logré tratar de hacer con la vida de ella. Y fue llevarle un poquitico de felicidad. Leí tu post, Santi, pues bueno, la semana pasada creo que de hecho lo colocaste o hace 2 semanas, no recuerdo bien, donde bueno, contabas de tu suegra, eh, más allá de lo curioso que me pareció, pues porque creo que los suegros o las suegras tienen tal vez hasta un carácter cómico dentro de la vida de uno, porque bueno, la suegra de uno que por estereotipo es la que molesta, es la que no gusta de uno, etcétera. Eh, y ver cómo escribías sobre ella, sobre la situación que estaba pasando en ese momento, bueno, desde que tenía una enfermedad terminal. Primero que todo me conmovió. Creo que en un post en LinkedIn voy a decir que me aguó el ojo fuertemente, eh, pero luego ver esa admiración por ella, en eso que escribías y de cómo se estaban tomando la vida en esos últimos días. Uf, cómo, cómo justamente Santi, porque bueno, sé que tu rol, nos acabas de contar con ella, era tratar de hacer que sus últimos días fueran hasta casi que normales, ¿no? Si ella, tú querías que ella viera, supongo que el Santiago que siempre ha sido mamador de gallo, alegre y demás, y que bueno, siento que en esos momentos es obviamente importante, pero ¿cómo lo vive uno? ¿Cómo vive uno el proceso perdón si suena muy fuerte, pero casi que de una muerte anunciada, por llamarlo de alguna manera, de alguien que uno quiere un montón? Uy, hermano, pues digamos que esta ha sido la muerte más cercana que a mí me ha tocado. A mí se me murió ya mi abuelito, mi abuelita, pero digamos que mi abuelito era un caso donde ya estaba muy viejito, uno ya esperaba la muerte de él, ¿cierto? Pero en el caso de doña Noreli era todo lo contrario, o sea, era una persona con la que yo disfrutaba mucho conversar. Era una persona que era muy chistosa y que fue chistosa hasta el último día. O sea, ella hasta el día que tuvo conciencia hizo chistes, molestó conmigo. Yo iba y yo le llevaba quejas de mi novia y yo le decía, doña Noreli, ¿cómo le parece que su hija tal cosa? Y ella me hacía el puñito y me decía, yo te entiendo. Yo te entiendo, Santiago, yo sé por lo que estás pasando, te entiendo. Todo el tiempo fue así, o sea, todo el tiempo. Y también me sorprende mucho eso, que incluso a mí me gustaría y creo que sería muy fuerte, pero creo que sería un aprendizaje muy teso para el mundo empezar a hablar con personas que tengan enfermedades terminales para ver cómo ven la vida. Porque
los aprendizajes que uno se lleva de Doña Noreli eran muy únicos, o sea, eran transformadores de vida. ¿Como cuál, Y yo, Santi? como no pelear por bobadas, como disfrutar la vida, como ella hablaba mucho también de uno cómo se viste, o sea, como a uno le importa ponerse cosas de marca y tener todo lo más caro y decir, marica, eso no importa para nada, vea yo cómo estoy. A nadie a mí no me importa si tengo una camiseta de 1 millón de pesos, de 5 millones o de 5.000 pesos. Eso no importa. Uno se preocupa por muchas cosas en la vida que no tienen importancia. Mi tía también, hace 3 años, 2 años, murió también de cáncer y mi papá estuvo mucho con ella. Y mi papá llegué y yo le pregunté, papá, ¿y qué dice Berenice? ¿De qué se arrepiente ella? Y dijo, ella se arrepiente de haber hecho tanto oficio en la casa. Ella era, todo el tiempo le gustaba ver todo limpio. Y barría y trapeaba 3, 4 veces al día. Y dice, ella se arrepiente de eso y de no haber disfrutado otras cosas. Entonces, cuando uno se pone a hablar con personas que ya están muy, digamos, muy cerca de la muerte anunciada, ven la vida muy diferente. Ven la vida de por qué si yo la pudiera volver a vivir, la disfrutaría. Porque uno no la disfruta, porque La a toda hora vida, está pensando en cosas. fíjate que ahorita que mencionaba Santi lo de que uno debería, aunque suene fuerte, pero creo que tiene mucho, creo que ahí puede haber gran valor en lo que estás diciendo de que uno debería conversar más con personas que tengan alguna enfermedad terminal. Hace no mucho tiempo yo vi un video de un tipo que iba, no sé, por la playa o por alguna calle famosa en Estados Unidos, preguntándole a señores de edad de, yo creo que de 80 para arriba, preguntándoles de qué se arrepentían y que les dieran un consejo a la juventud. Eh, hay cosas muy profundas. Si bien no es una enfermedad terminal, creo que de cierta manera, pues gente que sabe que ya no les Sí. queda mucho rato y que ya pueden mirar hacia atrás y reflexionar sobre qué se arrepienten o sobre qué les hizo falta en su vida. Y entre muchas cosas que hayan profundas, eh, me acuerdo me acuerdo perfectamente de uno que decía que la vida no está en las cosas grandes, sino que la vida está en los detalles. Eso de hecho lo vi hace rato, porque es algo que tengo muy grabado. Y él decía que, mira, a ti no te van a recordar ni por ser el CEO, porque es que el CEO hay muchos. A ti no te van a recordar por el carro que tenías, si tenías un Ferrari, porque es que Ferraris hay muchos. Que a ti te van a recordar es por las pequeñas cositas que te identificaban a ti, que te hacían Santiago, que te hacían Álvaro. Yo siempre he pensado, yo me he puesto a reflexionar, yo creo, ¿por qué me recordarán a mí mis amigos, mis papás y demás? A mí me fascina el helado. Yo creo que el día que yo me muera, todas las veces que mis amigos se comen un helado se van a acordar de mí, de verdad. Yo creo que la vida está en esa, pero que no puedo compartir. O sea, de que yo me estoy comiendo un helado y me dicen, dame un poquito y me hago Te matar. da rabia, A sí. gente no, me da ira porque además lo hacen a propósito, ¿no? Porque Sí, saben que no sí, les voy a sí. dar. Y yo creo que la vida está en eso. Cuando nosotros nos vayamos, yo creo que uno lo van a recordar es por esos detallitos y no por el Personas. CEO, por todas esas cosas. Uf, eh, uy, me ericé. Está duro este capítulo. Bueno, aprovecho y hago la pausa entre tiempo porque si no, yo soy medio llorón, así que si no, me va a poner a llorar acá. Eh, Aprovecho y les recuerdo a todos, oigan, antes, gracias por escucharnos. Les recuerdo, suscríbanse al canal de YouTube, denle like, coméntenos qué tal les pareció el capítulo, eh, qué otros personajes les gustaría que aparecieran en el podcast de Inquebrantable, temas y demás. Síganos también en Spotify, califíquennos ahí en Spotify también, déjennos también ahí en los comentarios de Spotify qué opinan del capítulo. Y bueno, como siempre les digo, todo el feedback es súper bienvenido. Santi, hablamos de tus orígenes, hablamos de todos tus trabajos y eso que sé que nos quedaron un par de anécdotas por allí
faltando, como que una vez te montaste, te estabas parqueando carro y terminaste montado en un helicóptero, pero ese te lo voy a dejar para un siguiente capítulo. Eh, Montaste un Fruber con los ahorros que con lo que habías ahorrado durante 6 años, desde los 12 hasta los 18, 26 millones de pesos. A los 9 meses hiciste un exit de 20x por un Fruber, el sueño de todo founder. Eh, Fuiste a la universidad después. Si uno revisa el perfil de LinkedIn de Santi, se lo dijo ahorita, está más preparado que un yogur porque ese hombre ha hecho cursos de todo, de expresión oral en público, de marketing digital. Mejor dicho, vayan y busquen en LinkedIn porque tiene un montón de cosas hechas. Tuviste trabajos, entre comillas, normales, por así decirlo, y toda esta historia resulta a hoy eh, que eres fundador y CEO de tu propia empresa Auco. ¿Qué es Auco? ¿Cómo empezó? ¿Qué hace Santiago hoy en Auco y demás? Bueno, no, ahí también para contar la historia desde el inicio. Cuando iniciamos Alejo y yo, Alejo es Jimmy, mi socio, el de Sonsón, Antioquia también. Cuando arrancamos llega Jimmy y dice, venga, vamos a empezar con esta empresa, empezamos a trabajarle. Entonces yo le dije, hermano, pero yo no sé programar y hay que crear producto. Empezamos con una empresa primero de desarrollo de software, entonces yo le dije, no, listo, hagamos una cosa. Dedíquese usted a trabajar, dirija un equipo de 2 personas, trasnoche, madrugue, porque usted tiene otro trabajo y usted no lo puede dejar. Y yo me voy a dedicar a trabajar y me rebusco plata para pagarle el salario a esas 2 personas. Y él también me ayudaba. Pero digamos que mi responsabilidad principal era trabajar para pagar salario y la responsabilidad de él era crear un superproducto con las 2 personas que tenía y apoyarme también con algo de dinero. O Y sea, ahí, perdón, él estaba dedicado a montar la empresa y tú estabas dedicado a conseguir la plata para sostener a la empresa. exacto, exacto. Entonces, él no podía renunciar, necesitaba ese ingreso, pero entonces él madrugaba a 5 de la mañana, estaba trabajando, estaba a trabajar a las 8, salía a las 5 y de 5 de la tarde trabajaba hasta las 10 de la noche. Y en la hora del almuerzo, nosotros estábamos en Ruta N y nos daban un cubículo chiquitico y él a la hora del almuerzo se volaba porque trabajaba 3 cuadras y llegaba y almorzaba allá y estaba con los 2 desarrolladores y les decía que había para hacer y programaban ahí 5 minutos, embutía el almuerzo y se devolvía a trabajar. Y yo trabajaba en el día en la empresa. ¿Cuál en la empresa? O sea, yo trabajaba en Flamingo. Allá estaba haciendo las prácticas. Por la mañana daba clase de squash a las 6 de la mañana, clases personalizadas. Y daba clase de squash a las 6 de la tarde y 7 de la noche. Terminaba a las 8, llegaba a mi casa a las 9, llegaba a mi casa reventado, de lunes a jueves. O sea, yo salía de mi casa a las 5 de la mañana a dar clase de 6 hasta las 7, me duchaba, llegaba a Flamingo a las 8, trabajaba hasta las 5, me cambiaba, voy a dar clase de 6, de 7, llegaba a mi casa a las 9 de la noche. Y los viernes, sábados y domingos me iba a trabajar en un restaurante parqueando carros. De ahí, a final de mes, había que pagarle salario a estos 2 manes. Y yo llegaba y yo, bueno, Jimmy, me recogí tanto. Jimmy completaba lo que faltaba y le pagamos el salario a ellos 2. Y eso así durante 6, 7 meses, un trajín el berraco. Y así empezó la empresa y así empezó esta sociedad, donde después eso que empezamos se convirtió en AUCO. Y AUCO, pues no, creo que esta conversación va muy por otro lado, pero haciéndolos súper resumido. AUCO es un software que permite manejar la documentación de las compañías. Iniciamos, cuando empezamos, éramos un software para firmar documentos. Después empezamos a crear funcionalidades que no pudieran hacer fraude. Entonces, inteligencia artificial para reconocer cédulas falsas, inteligencia artificial para pedir videos de rostros de personas y que no sea una inteligencia artificial mandando un video, y firma a través de WhatsApp, que muchas personas no eran capaces de firmar porque no tenían correo. Entonces, ¿cómo llegar a la base de la pirámide? A través de WhatsApp, confirmas a través de WhatsApp, con validación de identidad, de documento, Y de ahí empezamos a crecer el software. Entonces, en documentación, vos no solo firmás, vos también construís documentos. Entonces, hay un constructor de documentos. Después los puedes firmar. Después, vos en documentación también pedís documentos anexos y mucha gente no te los manda.
Entonces la gente llamando a la persona, y yo llamo a Álvaro, usted sí me va a mandar los documentos que tiene pendientes, mándemelos por favor. Eso lo hacemos con un bot. Entonces un bot llama a Álvaro y le dice, Álvaro, estamos pendientes que me mande los documentos. Y si Álvaro no los manda, le llega un WhatsApp, y si no lo manda, le llega un correo, y si no lo manda, le llega un SMS, y si no lo manda, vuelve un robot y lo llama y le dice y le pide los documentos. Después de eso, diligencias el documento, después firmas, y de ahí para allá tenemos 17 funcionalidades más para el manejo de documentación. Por ejemplo, si vos le vas a mandar, vos vas a ver un apartamento en una constructora y vos salís y yo te digo, listo, yo soy el comercial y te digo, Álvaro, ya te va a mandar la presentación. Usted sabe si yo la leo, o sea, yo sé si usted la leyó. No. Entonces, en AUCO hay una funcionalidad donde yo te puedo mandar la propuesta a través de WhatsApp, te llega al WhatsApp, la abrís y a mí me llega una alerta cuando vos la abrís y cuánto tiempo está leyendo cada una de las páginas. Entonces, mira que esa funcionalidad no tiene firma ni validación de identidad, tiene trazabilidad y seguimiento de lo que pasó con el documento. Entonces, así como esa, hay muchas funcionalidades más para manejar documentación, para hacer onboardings, para hacer firmas, para hacer documentos, formularios, de todo eso. Eso es lo que hacemos en AUCO. Dios, oh, Dios mío. Porque además, nada, eso dice, yo no sé programar, yo no tengo ni idea de esto. Tú básicamente eres hoy en día también el encargado de que el negocio se esté, obviamente eso fue 2020, si no estoy mal. Eso fue 2020. Creo que arrancaste ya de saber un montón y de ser experto en firmas digitales, pero arrancaste allí como alguien tiene que idearse cómo sostener esto mientras que alguien está desarrollando. Y así fue, ese era básicamente es básicamente tu rol dentro de Sí, la no, empresa hoy. y esto fue una empresa que desde el principio, por ejemplo, Jimmy vino a renunciar más o menos un año y medio después de fundar la empresa. Porque él decía, yo no puedo renunciar porque yo tengo que dar plata en mi casa y esto no da plata. Entonces yo no, entonces y levantamos inversión, pero levantamos muy poquito. Entonces él decía, yo no voy a renunciar porque yo no me voy a gastar la plata de la empresa en mi salario. Contratemos mejor gente y a mí no me paguen. Entonces Jimmy no cobraba salario, siendo un CTO, el putas de aguado, o sea, un man reteso, no cobraba salario, no cobró salario 2 años. A los 2 años dijo, listo, ya voy a renunciar. Se bajó el salario por allá el 30% de lo que se ganaba. O sea, esta empresa ha sido creada con el sudor de cada una de las personas. Esta empresa la iniciamos 4 socios, uno era abogado y ese abogado nos enseñó a vender la firma electrónica y por qué funcionaba, y no legalmente cómo funcionaba. Ya digamos que estamos dos, estamos Jimmy y yo, eh, pero digamos que esto ha sido una empresa creada desde el día uno para ser rentable, Muy para bien. que sea rentable, atractiva, para ser un éxito. Pero para ser un éxito con una empresa atractiva porque tiene un excelente producto y porque tiene un muy buen mercado. Y Muy, muy, muy interesante la filosofía porque 2020 tú eres de la clase de esa clase de fundadores en donde había plata, ¿no? En donde tú ponías un PowerPoint y levantabas 5 o 6 millones de dólares con un PowerPoint nada más. Así que creo que eres un gran outlier, ¿no? En esa class of 2020 de founders, si uno quisiera. sí, no, nosotros en AUCO levantamos una ronda de inversión de $200,000 y ya. Y hoy hemos logrado crear un producto pues, que ya tienen más de 400 clientes, está en varios países, pero, o sea, estamos muy mentalizados en hacer empresas rentables. Empresa Y bien. una empresa rentable que se pueda vender, que pueda haber un éxito. Y simplemente nos pusimos a ver, hay un poco más del 90% de las compañías que se venden en Latinoamérica se venden en menos de $15 millones. Entonces, cuando vos estás creando una empresa para vender en $1.000 millones, $2.000 millones, $3.000 millones, pues esas empresas son Mercado Libre, que salen a bolsa, Nubank, Rappi, pero no son tantas. Entonces crecimos más con la filosofía, vamos a hacer un negocio bacán, rentable, vamos a tratar de vender todo lo que más podamos, invirtiendo poquita plata o sea, sin quemar plata. O sea, nosotros hemos quemado plata, exacto, nosotros hemos quemado plata, pero cada peso que nos quemamos es invirtiéndolo full en crecimiento inteligente.
los gastos de hoy de AUCO son bajiticos. Nosotros llegamos a la Junta y la Junta dice, ¿ustedes cómo viven con tan poquita plata? ¿Y ustedes cómo crecen tanto? Nosotros hoy crecemos 24, 25 clientes mensuales corporativos. Y la plata que gastamos es un poquito. Yo no sé, ¿ustedes cómo hacen para nuestros señores? Ahorrando, no malgastando plata. Así vamos a llegar y vamos a facturar 2, 3 millones de dólares y uno facturando 3 millones de dólares es una empresa que puede ser interesante para una empresa de Estados Unidos, para una empresa latinoamericana y lo pueden adquirir a uno en 10 o 15x ventas. Y para mí sería un excelente éxito. ¿Por qué? Porque Está buenísimo. Está buenísimo esto, Santi, porque esto va conectado con el chocorramo, con la mortadela, con todo eso que hablábamos hace creo que una horita ya, ¿no? Eso no viene forjado de la universidad. Probablemente sí tengas muchos aprendizajes de los trabajos que tuviste en el camino, pero eso que me estás contando acá, me estabas diciendo eso y yo solo estaba pensando en tu historia del chocorramo, porque yo decía, estas son cosas que vienen mucho más allá de lo que uno pueda leer en un libro, que te lo decía antes de que empezaron a hablar de Dalin Startup y todas esas cosas eh, yo no soy tan fan de esos manuales de startups y demás. Santi, bueno, ahorita en la descripción del capítulo en YouTube y en Spotify les dejo el link de Auco también para que vayan y lo revisen, que está buenísimo y pues, o sea, tiene un montón de funcionalidades. Santi, ya para ir cerrando, el otro día también te metí una investigada en LinkedIn, te lo dije. Me revisé todos tus posts y hablaba sobre cómo perder la pena, porque a ti te daba pena estar posteando en LinkedIn y qué bobada y que no me dan like y no sé qué. Y me parece, o sea, te iba a preguntar sobre eso, sobre esta nueva etapa de LinkedIn influencer que estás teniendo, porque además tiene una atracción. Además, con toda esta historia, la verdad la tienes hasta fácil porque las cuentas de por sí son atractivos, pero me parece, me da mucha curiosidad porque el Santiago que tú me has descrito en todo este camino, así que se paraba ya afuera del Fruber con el micrófono vendiendo, que iba con una sonrisa acá, que saluda y llega gritando a todos lados, hasta en el hospital y demás. Y luego sales con que a ti te daba pena ir a postear en LinkedIn. La verdad no me cuadra No, para nada. yo antes, una vez hablando con mis socios, llega mi socio y me dice, marica, nos tenemos que hacer más visibles. O sea, tenemos es que volvernos más virales. Yo, listo, ¿y cómo hacemos? Y yo no quería que lo dijera. Y yo no quería que lo dijera. Cuando llegue y me dice, pues tenemos que ser más virales y LinkedIn, hay que empezar a moverlo, hay que empezar a mover las redes sociales. Jimmy, bueno, ¿y quién va a hacer eso? Y llega él y me dice, eso lo va a hacer usted. Y yo, "Uy". Yo no puede ser. Incluso cuando dijimos vamos a empezarle a meter a esto, yo me metí a LinkedIn y busqué a todos mis primos. A todos mis primos los busqué. Y yo, Ana Isabel Giraldo, pucha, venga a ver. Y no, pero nunca postea nada más que eso, ni lo revisa. Karen, ta, ta, ta. Y venga a ver. Y yo bajaba, y yo, bueno, esta tampoco publique. Y yo, bueno, porque yo no quiero que me vean. A mí me da pena que me vea mi familia. Yo no quiero que me vea mi familia. Qué pena yo contando cosas. No. Y me puse a investigar a ver quién me seguía o quién tenía LinkedIn, por lo menos. Y eso empezó hace más o menos un año. Empecé a publicar con mucha pena, me daba mucha pena yo que quiera pensar la gente, que irán a decir de mí, porque no quiero tampoco, o sea, nunca ninguna intención de un post es como generar lástima o eso, porque yo los hago tratando de reflejar de, pues, pucha, o sea, sí se pueden hacer cosas, pero más de uno puede decir, "Ah, este man como genera lástima, que no es la idea". Y yo no, y apenas me comenten eso. Cuando, bueno, empezamos hace un año y hace 6 meses empecé a montar, a publicar videos y reels en Instagram y en Facebook Esa es dura. sobre un tema totalmente diferente. Y es así que me dio duro. Uf. O sea, la primera publicidad, pues, llega mi novia, me motivaba mucho, me decía, empiece a publicar, hágale. Usted tiene cosas muy bacanas para contar, cuéntelas, que la gente sepa. Y yo, "Uy, no". En LinkedIn porque las escribo, pero es que, uy, pucha, es que en Instagram ya Es es con video. una pararse a la cámara. Sí,
Cuando llega ella y me dice, listo, pues entonces empiece a hablar de un tema que usted se sienta muy cómodo. Mi papá hace muchos años se dedica al tema de inversión en propiedad raíz, con unas pautas muy específicas. Y yo dije, pues bueno, pues a mí esto me motiva, me gusta el cuento de propiedad raíz y voy a empezar a hablar de la estrategia que hace mi papá y que yo también la implemento y voy a empezar a hablar de eso. Primer video, 2.2 millones de visualizaciones y yo no puede ser posible. Y yo pasé literal en el primer video de tener 700 seguidores a tener 5.000 y yo no puede ser posible. Y yo, pucha, o sea, no fue el primer video, fue por ahí el quinto. Y yo no puede ser. Y yo veía eso lleno y yo abría eso y tan 100 seguidores nuevos y yo los cerraba y yo los veía y yo 100 seguidores nuevos y yo los cerraba y yo 100 seguidores nuevos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Eh, y hoy también, gracias a eso y gracias a esos videos, pues pucha, las puertas se le abren mucho a uno. Claro, O sea, gracias a esas publicaciones vos me conociste. Gracias a esas publicaciones, yo creo que hemos cerrado más de 80 clientes en AUCO. 80 clientes corporativos, compañías medianas grandes. Gracias a eso, por TikTok he vendido apartamentos. O sea, por TikTok. Yo hablo de eso de propiedad raíz y la gente me escribe y me dice, me interesa. Y yo le muestro el apartamento. Si usted me garantiza que tiene la plata, que la tiene ya, que es un constructor pequeño, entonces no hay préstamo financiero, no hay fiducia, no hay nada de eso. El edificio ya está casi terminado. Si usted cumple esas condiciones, se lo muestro. Y la gente me dice, listo, y van, lo ven. A ver, yo no puede ser posible. Entonces, yo creo que uno vota la pena cuando empieza a ver, mm, o sea, no, eso es decir como que las cosas funcionan es muy teso porque es como uno haciéndolos como por algo a cambio, pero en realidad es así. O sea, yo hoy estoy dando clases en dos universidades porque me encanta eso y las dos universidades me conocieron por redes sociales y por LinkedIn. Entonces ahí es donde uno dice, pucha, esto sirve, esto es marca personal, la gente eso te los iba a conoce. decir. Lo importante que se ha vuelto la marca personal, que esa vaina antes no existía. Antes se podría decir que era fama, hoy ya no es fama, hoy ya es un tema de Es marca personal necesidad. y de gente que por verte en redes sociales confía en ti. Es hasta raro. A mí me pasa mucho y puede hasta generar síndrome del impostor, pero que a mí hay gente que me escribe y a preguntarme cosas y cuando estaba en el podcast anterior me escribían a preguntarme de negocios y qué opinaba y yo decía, porque yo qué sé, yo no sé nada de esto. Yo me siento a hacer un montón de preguntas y bueno, y ahora con Inquebrantable también la gente me escribe, te recomiendo esto, oye, qué chévere esto, qué bonita reflexión. Pues, yo no soy ni psicólogo, ni coach, ni nada de eso. Yo estoy hablando de mi vida y de lo que, de la vida de mis invitados y bueno, chévere que les queden aprendizajes, pero yo no soy profeta nadie para estar dando acá, pero la marca personal y atreverse y romper un poquito esa pena, pues genera eso. Y también uno se da cuenta, Santi, que uno sabe mucho más de lo que uno cree. ¿No te pasa? Sí, Uno hay veces que sí. uno dice, no, pues esto hay gente, no, en bienes raíces de eso. A ver, hay expertos de verdad, yo que sé un poquito, y uno se da cuenta que puta, de pronto mi conocimiento vale mucho para otras personas y yo tal vez no lo valoro tanto como esas otras personas. Sí, yo ayer estaba dando una clase por la noche y me hicieron una pregunta de Santi, es que nosotros mandamos correo en frío, pero es que hay veces no llega y llega spam. Yo, claro, pero ustedes no tienen calentador de correos. Y es que, ¿qué es eso? Yo, ¿cómo así? Es que si uno no tiene calentador de correos, todo llega spam. ¿Cómo así? Es ok, yo es una plataforma que uno tiene que pagar cuando va a mandar mail en frío, porque si no, ningún mail llega a la bandeja principal. Y lo que hace eso es que calienta el correo para que siempre llegue a la bandeja principal. Santi, uy, yo no le puedo creer, yo, marica. Y yo lo vi súper normal. O sea, cuando yo respondí fue como pues, una pregunta normal. Y nadie del curso sabía que eso existía. Sí, pucha, o sea, Tan sí, básico. uno muchas veces no sabe, uno muchas veces no sabe lo que sabe. Uno se sufre mucho del síndrome del impostor. Uno cree que, uno no cree casi en uno. Uf, Santi, este podcast me tiene muy feliz porque con todos mis invitados me está quedando suficiente material
para una segunda parte. De verdad que, o sea, profunda e infinita admiración por tu historia de vida. Te lo digo muy, muy de frente. Eh, ojalá muchísimos colombianos se levantaran como todos los días como tú, porque definitivamente creo que seríamos un país bastante diferente al que somos hoy. Eh, Creo que es clave lo que dijiste de, bueno, de pronto no todo el mundo tiene tu mentalidad, pero definitivamente se puede contagiar al resto. Entonces, creo que esa es la manera en que lo podemos ir haciendo. Santi, mil y mil y mil y mil gracias por aceptar esta invitación, que fue un contacto en frío. Además, que te conocí a través de LinkedIn. Y nada, yo espero seguir en contacto contigo porque o sea, creo que todavía tengo un montón de cosas, historias que quiero escuchar y de cosas que tengo por aprenderte. No sé si quieras regalar un último mensaje a los que nos están escuchando, una última lección de vida. No, hay un libro que a mí me marcó mucho, que no es de finanzas, ni de ventas, ni de nada de eso, que se llama La Magia. Y La Magia es un libro que solamente habla de una cosa y es de agradecer. Y son 200 páginas hablando de la gratitud. Y eso es como muy hippie, pues, pero es tan bacano ese libro. O sea, ese libro te pone que antes de, cuando te levantas, vas a escribir 10 cosas por las que estás agradecido. Todos los días durante 28 días. Y cuando te acuestas, vas a agradecer por 10 cosas que pasaron en el día. Eso le cambia a uno la vida. O sea, de verdad, le cambia a uno la vida. Incluso en mi casa yo mantengo una piedra porque ahí dice, coja una piedra, apriétela antes de dormir, cierre los ojos y dé gracias por lo que pasó. Y uno empieza a recordar todo lo que pasa en el día. Entonces uno empieza, uy, muchas gracias porque hoy pude ir al gimnasio, me pude mover, muchas gracias porque hoy tengo a mis papás vivos, gracias porque... Y usted no puede repetir nunca un agradecimiento. Entonces durante 28 días usted no puede repetir agradecimiento. Entonces usted ya dijo gracias por mis papás, ya el otro día no lo puede decir. Entonces uno empieza a decir, pucha, gracias porque tengo luz en mi casa. Gracias porque tengo una lavadora y no lavo la ropa a mano. Gracias porque... Y eso es pura energía para el día y pura energía para la noche. Es muy bacano. O sea, si hoy puedo dejar un mensaje es que la gratitud es el máximo generador de energía mental para una persona. A todos los que nos escucharon, Santiago Montoya, CEO de AUCO, pero más que CEO, una persona de admirar y un ser humano excelente. Gracias por escucharnos, por vernos. Nuevamente, recuerden suscribirse al canal de YouTube, denle like, comenten, lo mismo en Spotify. Y bueno, nada, todos los que nos escucharon y nos vieron, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.